Buenos días. Em, la clase de hoy es continuación de la del martes pasado. Estábamos viendo las funciones no derivables. Recordar que al principio estábamos derivando una y otra sin prestarle mucha atención al dominio de definición, porque eran funciones definidas de una única manera, es decir, una función polinómica, logarítmica, trigonométrica, etcétera, etcétera, definida de una única forma, es derivable siempre. ¿Cuándo nos vamos a encontrar muchas veces funciones no derivables o con problemas en su derivabilidad o con problemas para poder calcular su función derivada? Con las funciones definidas a trozos. Entonces, en la clase de hoy os vuelvo a resolver dos ejemplos de el estudio de derivabilidad de funciones definidas a trozos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estudiar la derivabilidad? O si me dicen estudia el dominio de derivabilidad, o estudia si la función es derivable, o dónde la función no es derivable, o cuál es la función derivada. Me pregunten lo que me pregunten, cuando se trata de una función definida a trozos, los pasos que tenemos que hacer son siempre los mismos. Tenemos que hacer un primer paso, que es estudiar la continuidad, tal como la habíamos estudiado en el tema anterior, y a continuación estudiar la derivabilidad. Una vez que sabemos dónde es derivable, es decir, cuál es el dominio de la función derivada, entonces definimos la función derivada. Bien, vamos entonces con los dos pasos, los vais a hacer casi que de una, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primero, que es estudiar la continuidad y la derivabilidad. Para estudiar la continuidad y la derivabilidad, lo que voy a hacer es hacerlo con un ejemplo, que va a ser este de aquí, esta función. f de x igual a 4 menos x cuadrado si x es menor o igual que 3, y f de x igual a x cuadrado menos 6x más 12 si x es mayor que 3. Es decir, está definida en dos trozos. Está definida de una forma diferente antes del 3 y de una forma diferente después del 3, en dos trozos. De acuerdo, no miréis esto de aquí, no lo miréis aún, ¿vale? Esto no viene ahora. Vamos por aquí. Bien, esta es la función que yo tengo que estudiar. Vamos a estudiar tres cosas, A, B y C. Lo primero que vamos a estudiar es el dominio de la función. Siempre hay que saber con qué estamos trabajando. Miramos el dominio y resulta que el primer trozo es de menos infinito a 3 cerrado, porque el 3 está contenido aquí, y el otro trozo del 3 abierto a más infinito, es decir, el dominio es todo R. Muy bien, pasamos a estudiar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La continuidad y la derivabilidad en los dos trozos. Es decir, hay que estudiar de menos infinito a 3, pero abierto, ¿eh? Y de 3 a más infinito abierto también, en los trozos, no en el punto crítico. Estudiamos de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito. Repito, los dos intervalos abiertos. Bueno, esto es muy sencillo porque mirar que esto es un trocito de parábola y esto también es una función cuadrática, es decir, son dos funciones polinómicas o dos funciones cuadráticas, dos trozos de parábola, como lo quisierais expresar, ¿no? El caso es que en menos infinito 3, como se trata de función polinómica, es continua y derivable. Luego del menos infinito a 3, la función sí va a tener derivada. Muy bien. ¿Cuál va a ser la derivada de menos infinito a 3? Pues evidentemente el 4 menos 2x. Pero bueno, eso lo vemos luego. Ahora, en el otro trozo, de 3 abierto a más infinito, vuelve a ser una función polinómica. Con lo cual, si es polinómica, en ese trozo también es continua y derivable. Es decir, que en este trozo la podemos derivar. En este trozo tiene derivada. ¿Cuál va a ser la derivada de 3 a más infinito? Pues habrá que derivar esta función. Es decir, será 2x menos 6. Lo veis que está puesto aquí, pero repito, esto quizás por ahora no tenéis ni que echarle cuenta, ¿de acuerdo? Hemos visto el dominio y hemos visto que es continua y derivable en los dos trozos, porque se trata de dos funciones polinómicas. Luego son continuas y derivables las dos.
Y ahora, ¿qué es lo último que tengo que estudiar? Los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Pues bueno, si hay dos trozos habrá un único punto crítico y si hubiera dos trozos, pues habría dos puntos críticos y mientras más trozos, más puntos críticos. Bien, vamos con el punto crítico que hay que estudiarlo aparte. ¿Cuál es el punto crítico? X igual a 3. ¿Qué hay que estudiar en X igual a 3? Pues hay que estudiar primero si está en el dominio. ¿Está en el dominio? Sí. A ver, lo subo un poquito. Aquí. Bien. Los puntos críticos, hemos dicho en este caso que solo hay uno, que es X igual a 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿El 3 pertenece al dominio? Sí, porque estaba en uno de los dos trozos. Segundo, vamos a ver si es continua en el 3, porque yo lo que voy a hacer es, primero, mirar si está en el dominio. Segundo, ver si es continua. Y tercero, ver si es derivable. Siempre en el mismo orden. Primero, ¿está en el dominio? Sí. Continúo. Segundo, ¿es continua? ¿Cómo vemos si es continua? Cuando era una función definida a trozo había que ver el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda? Pues es el límite cuando x tiende a 3 del trozo de la izquierda. Sustituí aquí el 3, 4 por 3, 12, 12 menos 9 me queda 3. Y ahora, ¿cuál es el límite por la derecha del 3? Pues hay que hacer el límite cuando x tiende a 3 del trozo de la derecha. Y si sustituimos el 3 aquí, también me queda igual a 3. Si los límites laterales coinciden, resulta o significa que la función es continua en x igual a 3. Por lo tanto, si me hubiesen pedido solo estudia la continuidad de la función, yo ya podría decir que la función es continua en todo R. ¿De acuerdo? Porque habíamos visto los dos trozos y acabo de ver que en el 3 también. Luego es continua en todo R. Continuamos, porque lo que me piden no es solo la continuidad, sino también la derivabilidad. Bien, voy a ver ahora en el 3 si es derivable. ¿De acuerdo? En x igual a 3. Para ver si es derivable en x igual a 3, lo que hacemos es la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. Si coinciden las dos derivadas laterales, es cuando podemos decir que es derivable. Y si no coinciden las derivadas laterales, tenemos que decir o se concluye que no es derivable en el 3. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Ahora sí necesitamos escribir la f'. ¿Cómo escribimos la f'? Pues fácil. Nosotros podemos escribir, porque ya hemos visto que de menos infinito a 3 abierto es derivable y de 3 abierto a más infinito también es derivable. Luego yo puedo derivar los dos trozos, es decir, yo puedo decir que f' es la derivada de esto, 4 menos 2x, cuando x es menor que 3, y la derivada de esto, que es 2x menos 6, si x es mayor que 3. ¿Qué es lo único que no he puesto aquí? Pues lo único que no he puesto aquí es el 3. ¿Por qué no he puesto el 3? Porque yo no sé si el 3 va a estar en la función derivada, porque todavía no sé si en el 3 es derivable. Luego, por ahora, no lo pongo. Y ahora veré si al final lo coloco, lo puedo incluir en la función derivada o no lo puedo incluir en la función derivada. Bien. Continuamos. Cojo para hacer la derivada del 3 por la izquierda, tengo que sustituir el 3 en la derivada de la izquierda, es decir, f' de 3 menos, de 3 por la izquierda, será sustituir el 3 aquí. Y f' de 3 por la derecha será sustituir el 3 aquí. Es que no cabe completo. Entonces me vengo aquí abajo y f' de 3 por la derecha será igual a 6 menos 6, que es 0, y f' de 3 por la izquierda, si sustituí el 3 en la derivada de abajo, queda menos 2. Como las derivadas laterales no coinciden, eso significa que la función no es derivable en x igual a 3. Entonces, ¿cuál es el dominio de continuidad? ¿Cuál es el dominio de la función? Todo R. ¿Cuál es el dominio de continuidad? Todo R, porque hemos demostrado que era continua en el 3. ¿Y cuál es el dominio de derivabilidad? Todo R menos el 3. Luego en la función derivada el 3 no puede estar. Con lo cual la función derivada, si me la piden, queda así. Lo mismo que habíamos puesto, y el 3 no podemos ponerlo, ni aquí
ni aquí. Bueno, vamos a ver con el segundo ejemplo si os queda aún más claro. Venga, vamos con el segundo. El segundo que he elegido es este, igual de sencillito. Una función g de x definida también por dos funciones, un trocito de polinómica antes del 1 y otro trocito de polinómica después del 1. Muy bien. ¿Qué vamos a estudiar? Primero el dominio, segundo la continuidad y derivabilidad en los dos trozos y tercero los puntos críticos, que en este caso es el x igual a 1. Vale, ¿cuál es el dominio de definición? Pues el dominio de definición es de menos infinito a 1 abierto, unión de 1 cerrado a más infinito, es decir, todo R. Vamos al B. Ahora estudiamos continuidad y derivabilidad de los trozos, es decir, en los intervalos abiertos. En menos infinito 1 abierto, como la función es polinómica, entonces es continua y derivable. En 1 abierto más infinito, como g, la función g es polinómica, entonces, o es cuadrática, que es polinómica de segundo grado, entonces es continua y derivable. Es decir, ya hemos asegurado que la podemos derivar desde menos infinito a 1 y desde 1 a más infinito. ¿Dónde queda la duda? En el 1. Entonces, este punto, que lo podemos llamar punto crítico, hay que estudiarlo aparte más detenidamente. ¿Qué vamos a estudiar en x igual a 1? Pues siempre estudiamos las mismas tres cosas. Estudiamos si pertenece al dominio, estudiamos la continuidad y estudiamos la derivabilidad. Y siempre en el mismo orden. ¿Pertenece al dominio? Sí, porque el dominio era todo R, claro que pertenece al dominio. Muy bien. Segundo, ¿es continua en el 1? Pues vamos a verlo. Hay que estudiar límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función g y límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función g. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, lo que tengo que coger es el trozo de la izquierda, que es menos x cuadrado más 4. El trozo de la izquierda, menos x cuadrado más 4. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, es el límite cuando x tiende a 1 del trozo de la derecha. Y cuando sustituyáis aquí el 1, os va a salir 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Como los límites laterales coinciden, eso significa que la función g es continua en x igual a 1. Y ahora faltaría demostrar o faltaría comprobar si es derivable en x igual a 1. Para ver si es derivable en el 1, lo que tenemos que hacer es estudiar las derivadas laterales. G' de 1 por la izquierda, G' de 1 por la derecha. Para estudiar las derivadas laterales, lo que vamos a hacer es lo de antes. Como sabemos ya que es derivable en menos infinito 1 y en 1 más infinito, pues voy a ir derivando los dos trozos. Es decir, sin contar el 1. ¿Veis? Voy a poner menor que 1 y mayor que 1. El 1 no lo voy a poner en ninguno de los dos trozos porque no sé si en el 1 voy a poder derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada a la izquierda? Pues cojo el trozo de la izquierda y lo derivo, menos 2x. ¿Cuál es la derivada a la derecha? Pues cojo el trozo de la derecha y lo derivo, 2x menos 4. Esta es la función derivada en los dos trozos. En el 1 aún no sabemos, ¿vale? Pero por ahora podemos asegurar esto. Bien, ahora vamos a continuar con el 1, que es el que estábamos trabajando. Hay que mirar cuánto vale la derivada en 1 por la izquierda, que sería sustituir el 1 en el trozo este, menos 2 por 1, menos 2. Y por la derecha sería 2 por 1, 2 menos 4 menos 2. Es decir, en los dos me daría menos 2 por 1 menos 2 y por la derecha 2 por 1 menos 4 también menos 2. Como las derivadas laterales coinciden, quiere decir que la función g es derivable en x igual a 1. Si es derivable en x igual a 1, automáticamente la función ya no me queda esta solamente de aquí. Le puedo colocar el 1 porque resulta, resumiendo, que el dominio es todo R. ¿El dominio de continuidad cuál es? Eran los dos intervalos y en el 1 también. Es decir, el dominio de continuidad también es todo R. Y ahora, ¿cuál es el dominio de derivabilidad? Pues vamos a verlo. Era de menos infinito a 1, era de 1 más infinito y en el 1 hemos visto que también. Luego, ¿cuál es el dominio de derivabilidad? También todo R. ¿Quiere decir que puedo derivar en el 1? Sí.
¿Quiere decir que puedo poner el 1 en la función derivada? Sí. Pues por lo tanto, me voy a la función esta de aquí y el 1 que estaba en el trozo de abajo, pues en el trozo de abajo lo dejo. Y aquí pondría mayor o igual que 1, es decir, la función derivada me queda esta de aquí. ¿Lo veis? Antes no podíamos poner el punto crítico y en la función derivada, en el apartado anterior, le doy la vuelta un momento para que lo veáis, habíamos dejado la función así, ¿lo veis? Sin incluir el 3, porque en el 3 no era derivable, con lo cual la función derivada quedó sin el 3. Sin embargo, ahora la función derivada ha quedado con el 1 incluido, porque resulta que sí ha sido derivable en el 1. Bueno, espero que os haya quedado clarito. Muchas gracias por seguir conmigo. Bueno, hasta mañana. Gracias.